¿Te cuesta relajarte y desconectar y no puedes dormir? Con nuestras historias crearemos una rutina que te ayudará a prepararte para tener un sueño reparador. Pero antes de empezar, en el podcastparadormir.com puedes escuchar nuestros capítulos sin la publicidad de las plataformas. También encontrarás todas nuestras redes sociales para seguirnos y no perderte nada. Y ahora sí, ha llegado el momento de empezar con la rutina. Pon tu móvil en modo descanso, baja el volumen, apaga las luces, apaga la pantalla, cierra los ojos y prepárate para soñar. Hace tiempo, mucho tiempo, en un lugar lejano, muy lejano, vivió Elara. Elara nació en un pequeño pueblo rodeado por vastos campos verdes y colinas ondulantes. Desde muy temprana edad, mostró un profundo amor y curiosidad por el mundo natural que la rodeaba. Pasaba horas explorando los prados cercanos, fascinada por las flores silvestres y los insectos que revoloteaban a su alrededor. Cada descubrimiento era motivo de asombro para ella, desde una mariquita trepando sobre una hoja hasta el canto melodioso de los pájaros en lo alto de los árboles. A medida que crecía, su pasión por la naturaleza se hacía más y más grande. Pasaba largas tardes observando mariposas danzantes entre las flores o construyendo refugios improvisados para pequeños animales heridos que encontraba cerca del río local. Sus padres siempre apoyaron su amor por la naturaleza y le compraban libros ilustrados sobre diferentes especies animales y plantas. Estudiándolos con avidez, Elara aprendió todo lo posible sobre el reino natural e incluso empezó a hacer sus propios cuadernos, los cuales llenaba de dibujos coloridos y descripciones detalladas. En casa tenía un jardín donde cultivaba diversas plantas como rosas, lavanda y hierbas medicinales. Pasar tiempo allí le brindaba paz interior mientras cuidaba cada planta con cariño y admiración. Los fines de semana eran momentos especiales para Elara. Toda la familia solía realizar excursiones a parques nacionales cercanos o reservas naturales para disfrutar de caminatas y exploraciones en la naturaleza. Estos momentos compartidos fortalecieron aún más su conexión con el mundo salvaje. A medida que Elara crecía, también se involucraba activamente en proyectos comunitarios relacionados con la conservación del medio ambiente. Participó en campañas de limpieza de playas, plantación de árboles y educación ambiental para jóvenes. Su dedicación no pasó desapercibida. Fue reconocida por sus esfuerzos y recibió algunos premios por su compromiso con la protección del entorno natural. Estos logros tempranos le dieron confianza y alimentaron aún más su pasión por hacer una diferencia real en el mundo. Elara siempre soñaba con aventurarse más allá de los límites familiares y explorar lugares exóticos donde pudiera sumergirse completamente en ecosistemas desconocidos. Leía libros sobre expediciones científicas a selvas tropicales, desiertos remotos y océanos profundos, imaginando cómo sería vivir esas experiencias emocionantes algún día. La infancia de Elara estuvo llena de maravillas naturales, desde perseguir luciérnagas al atardecer hasta escalar árboles altos para obtener una vista panorámica del paisaje alrededor. Cada experiencia dejaba una huella duradera en ella, moldeando su amor incondicional por el mundo natural y forjando un camino hacia un futuro dedicado a protegerlo. Elara creció, estudió y acabó en la gran ciudad. Aunque había logrado cierto éxito profesional, siempre sentía un vacío interior y anhelaba escapar del bullicio urbano para encontrar paz y tranquilidad. Durante años, había trabajado en una oficina abarrotada de gente, atrapada entre cuatro paredes sin ventanas que parecían absorber su energía vital día tras día.
Cada mañana se despertaba con un nudo en el estómago, sintiendo que estaba perdiendo la conexión con lo más profundo de sí misma. Un día, mientras hojeaba una revista sobre viajes y naturaleza, sus ojos se posaron en una fotografía deslumbrante. Una cabaña solitaria rodeada por exuberantes bosques verdes y montañas majestuosas. La imagen capturó su imaginación e hizo vibrar algo dentro de ella. Intrigada por esa visión idílica, Elara comenzó a investigar más sobre ese lugar mágico que vio en la foto. Descubrió que se trataba de la Reserva Natural El Doria, un santuario protegido donde la vida silvestre florecía sin restricciones humanas. A medida que leía acerca del lugar y veía imágenes adicionales de los paisajes y las criaturas fascinantes que habitaban allí, Elara sintió cómo crecía dentro de ella un anhelo irresistible por escapar del bullicio urbano y sumergirse completamente en ese mundo natural tan cautivador. La idea comenzó a tomar forma lentamente, pero con determinación. Decidió dejar su trabajo monótono para embarcarse en esta nueva aventura hacia lo desconocido. No fue fácil. Tuvo dudas e inseguridades como cualquier persona, enfrentando un cambio radical en su vida. Pero cada vez que cerraba los ojos, podía visualizar claramente la cabaña en medio de aquellos bosques encantados. Podía sentir el susurro del viento entre las hojas y escuchar el canto de los pájaros mientras se despertaba con el amanecer. Finalmente, Elara tomó una decisión audaz pero liberadora. Renunciaría a su trabajo y se instalaría en esa cabaña en la Reserva Natural El Doria. Sabía que no sería fácil dejar atrás todo lo conocido y enfrentar un futuro incierto, pero estaba dispuesta a arriesgarse por encontrar su verdadero propósito y reconectarse con la naturaleza. Cuando comunicó su decisión a sus amigos y familiares, algunos mostraron preocupación e incredulidad. No entendían cómo alguien podía abandonar una carrera estable para vivir sola en medio de la nada. Pero Elara sabía que necesitaba seguir esa llamada interior, sin importar lo que otros pensaran. Empaquetó solo lo esencial: ropa cómoda, suministros básicos para sobrevivir durante unos meses y una pequeña colección de libros sobre vida silvestre local. Se despidió de todos con lágrimas en los ojos, pero también con una sonrisa llena de esperanza. En una mañana de amanecer dorado, cuando los primeros rayos del sol comenzaban a iluminar el horizonte, Elara dejó atrás la ciudad que había sido su hogar durante años. El estruendo de los motores y el alboroto de la vida urbana quedaron atrás mientras avanzaba por carreteras sinuosas que la conducían hacia su destino. A medida que se alejaba de la civilización, las estructuras de acero y hormigón dieron paso a paisajes naturales que se extendían a lo lejos. La carretera la llevó a través de colinas cubiertas de vegetación y bosques frondosos, y pronto se encontró inmersa en la majestuosidad de la naturaleza. Los árboles gigantes se alzaban a ambos lados del camino. Sus hojas susurraban historias ancestrales mientras el viento las acariciaba. Con cada curva del camino, el canto de los pájaros se volvía más armonioso, llenando el aire con una sinfonía de sonidos melodiosos que se mezclaban con el susurro de las hojas. El viaje la llevó a cruzar ríos y arroyos, algunos de los cuales eran tan cristalinos que permitían ver el lecho cubierto de guijarros pulidos por la acción del agua. Cada puente que atravesaba era como un portal hacia un reino nuevo y emocionante, donde la naturaleza reinaba con majestuosidad. Cuando el sol alcanzó su punto más alto en el cielo, Elara hizo una parada en un pequeño pueblo que se erguía en su camino. Aquí
se abasteció de suministros esenciales que le ayudarían a sobrevivir en su nuevo hogar. Adquirió alimentos, agua y equipo de acampar, asegurándose de estar completamente preparada para las semanas por venir. Continuando su viaje, la carretera se estrechó y se volvió más tortuosa, serpenteando entre bosques densos y montañas majestuosas. El paisaje se volvió aún más impresionante con cada curva que recorría. El aroma de los pinos y la frescura del aire montañoso llenaban sus sentidos, renovándola con cada bocanada. A medida que el día se desvanecía, la luz dorada del sol se transformaba en tonos suaves de naranja y rosa que se reflejaban en las cumbres de las montañas. Elara sabía que estaba a punto de llegar a su destino cuando el camino se convirtió en un sendero sin pavimentar. Finalmente, al atardecer, llegó a la reserva natural El Doria. Allí, en medio de un bosque exuberante, encontró la cabaña que había visto en la fotografía que tanto le había cautivado. Era una estructura modesta, pero acogedora, rodeada por la inigualable belleza de la naturaleza en su forma más pura. Elara ingresó a su nuevo hogar con una mezcla de emociones que iban entre la emoción y la gratitud. El silencio absoluto de la reserva era interrumpido solo por el susurro de las hojas y el canto de los pájaros. En este lugar, finalmente, encontró la paz y la conexión con la naturaleza que tanto había anhelado. Su viaje hasta este santuario natural había sido un camino que la condujo hacia la autenticidad y la realización de un sueño largamente acariciado. Ahora, con la cabaña del Doria como su refugio, estaba lista para comenzar un nuevo capítulo en su vida. Uno en el cual su amor por la naturaleza se convertiría en su guía y compañía constante. Los primeros días de Lara en la Reserva Natural El Doria fueron una transición lenta pero maravillosa hacia una vida en armonía con la naturaleza. Cada día estaba lleno de descubrimientos, desafíos y una profunda conexión con el mundo que la rodeaba. Después de instalarse en su modesta cabaña, Elara se encontró con un entorno que era tanto su hogar como un universo de exploración. La cabaña estaba rodeada por un bosque tupido, con árboles altos y robustos. La tierra estaba cubierta de musgo suave y un arroyo de agua cristalina corría cerca, proporcionando una fuente inagotable de frescura y pureza. Sus primeras mañanas fueron un regalo de tranquilidad. Se despertaba al canto de los pájaros, cuyas melodías se mezclaban en un coro armonioso. Elara salía de su cabaña y se estiraba bajo el abrazo de la luz matutina, respirando profundamente el aire puro y fresco que llenaba sus pulmones. Cada día comenzaba con un ritual. Tomaba una taza de té de hierbas recolectadas en la reserva, disfrutando del sabor de la naturaleza en cada sorbo. Luego, consultaba su cuaderno de campo y planificaba las actividades del día. Estos primeros momentos eran una paleta en blanco que le permitía pintar su día con aventuras y descubrimientos. Los primeros días estuvieron marcados por la exploración. Elara se aventuraba por los senderos que se extendían desde su cabaña hacia el corazón del bosque. Cada paso era una oportunidad para sumergirse en un mundo nuevo y desconocido. Sus ojos se maravillaban ante la diversidad de flora y fauna que habitaba la reserva. Árboles majestuosos, aves de colores vibrantes y flores silvestres que decoraban el suelo como joyas naturales. El sonido del agua que fluía en el arroyo cercano se convirtió en una banda sonora constante de su vida. A menudo se detenía a orillas del arroyo,
para escuchar el murmullo suave del agua y observaba a los peces que nadaban en las aguas cristalinas. Sus noches eran un espectáculo. Lejos de la contaminación lumínica de la ciudad, el cielo nocturno se desplegaba en toda su gloria, con estrellas brillantes y la Vía Láctea pintando el lienzo celestial. Cada noche, el Ara se perdía en la contemplación de las constelaciones y se sentía pequeña y maravillada en medio de la vastedad del universo. A medida que pasaban los días, el Ara se adaptaba cada vez más a su nueva vida en la reserva. Aprendió a reconocer los sonidos de los animales que compartían su hogar, desde la llamada de los búhos por la noche hasta el zumbido de los insectos durante el día. Sus habilidades de supervivencia mejoraron. Aprendió a recolectar alimentos silvestres y a encender fuego de manera primitiva. La cabaña, que al principio parecía austera, se convirtió en un refugio acogedor. El Ara la llenó de sus pertenencias y recuerdos de su vida anterior, creando un lugar que reflejaba su personalidad y sus pasiones. Cada objeto tenía un propósito, desde utensilios de cocina hasta libros sobre la flora y fauna de la reserva. Con el tiempo, el Ara se sentía más en sintonía con la naturaleza que le rodeaba. Desarrolló un profundo respeto por los ciclos de la vida en el bosque y aprendió a vivir en armonía con ellos. Comenzó a conocer los ritmos de las estaciones y adaptar sus actividades a los cambios en el clima y la flora. Los primeros días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. El Ara experimentó un cambio profundo en su forma de vida y en su percepción del mundo. Cada día era una lección, cada noche una canción de gratitud por la oportunidad de vivir en un lugar tan extraordinario. La adaptación se había convertido en un abrazo cálido y amoroso entre el Ara y el mundo natural que la rodeaba. Una conexión que perduraría a lo largo de los años y las estaciones. En medio de la calma del Doria, un problema surgió y perturbó la armonía que el Ara había encontrado en su hogar. Un verano, una sequía prolongada y severa se apoderó de la región. Las lluvias, que normalmente mantenían la tierra y el arroyo que proporcionaba agua fresca, se habían vuelto escasas. Al principio, el Ara no le dio mucha importancia. Había enfrentado desafíos antes y estaba segura de que la naturaleza encontraría su camino, como siempre lo hacía. Sin embargo, a medida que los días se volvían semanas y las semanas se convertían en meses, la situación se volvía cada vez más preocupante. Los árboles, que antes estaban cubiertos de hojas exuberantes, comenzaron a mostrar signos de estrés. Sus hojas se marchitaban y caían prematuramente. Las flores silvestres que solían salpicar los prados con colores vivos se marchitaron y se volvieron escasas. El arroyo que proporcionaba agua fresca se redujo a un hilillo que apenas fluía, y las reservas de agua del Ara comenzaron a agotarse rápidamente. Los animales que compartían la reserva también se vieron afectados. Los ciervos, conejos y otros herbívoros luchaban por encontrar suficiente alimento, y los depredadores que dependían de ellos para sobrevivir se veían igualmente afectados. El equilibrio delicado de la cadena alimentaria se tambaleaba. El Ara, que había aprendido a cuidar de la naturaleza a lo largo de los años, se sintió impotente ante esta crisis. Sus esfuerzos por encontrar fuentes de agua adicionales resultaron infructuosos, ya que la sequía afectaba a toda la región. Los libros que tenía en su cabaña no ofrecían respuestas claras sobre cómo abordar una sequía tan prolongada. La situación se volvía desesperada. El Ara
veía a los animales que tanto amaba luchar por sobrevivir, y la angustia llenaba su corazón cada día que pasaba. La tierra se secaba un poco más, y el bosque, que había llegado a considerar su hogar, estaba en peligro. Elara se sintió abrumada por la responsabilidad de proteger este rincón de la naturaleza. Aunque había venido a Eldoria para vivir en armonía con la naturaleza, ahora se enfrentaba a un dilema. ¿Cómo ayudar a la reserva y a sus habitantes en medio de esta sequía devastadora? En su búsqueda por descubrir el origen de la sequía que asolaba la reserva natural, Elara se convirtió en una detective de la naturaleza. Sus días comenzaron a estar dedicados a la investigación, mientras su profundo amor por la naturaleza se fusionaban con su determinación por resolver el misterio que amenazaba el equilibrio de la reserva. Una tarde, mientras seguía el curso seco de uno de los arroyos, Elara encontró una pista, una extraña formación rocosa que parecía fuera de lugar. Se acercó con curiosidad y al examinarla detenidamente se dio cuenta de que estaba cubierta de extraños símbolos tallados en la piedra. Eran antiguos, como si hubieran sido dejados allí hace mucho tiempo, por alguien o algo que había conocido los secretos de la reserva. Estos símbolos despertaron su intriga y la llevaron a investigar más a fondo. Armada con una linterna, empezó a explorar cuevas ocultas y grutas en las montañas circundantes, buscando pistas adicionales. Fue en una de estas excursiones cuando hizo un descubrimiento sorprendente. En el corazón de una gruta, Elara encontró una antigua cámara subterránea. Las paredes estaban adornadas con pinturas rupestres que contaban la historia de la reserva a lo largo de milenios. Pero lo que más llamó su atención fue un mural que representaba a una entidad misteriosa, una figura que parecía estar controlando los elementos de la naturaleza, incluido el agua. Esa figura era el guardián de Eldoria, una entidad ancestral que había velado por el equilibrio de la reserva durante siglos. La leyenda hablaba de un pacto entre los antiguos guardianes y la naturaleza misma, un equilibrio frágil pero esencial que había permitido que Eldoria prosperara durante generaciones. Sin embargo, el mural también contaba una historia oscura. En algún momento del pasado, los guardianes habían perdido el conocimiento de su papel y habían interferido con el equilibrio natural de la reserva. Como resultado, la naturaleza había reaccionado, desencadenando una maldición en la que el agua se retiraría de la reserva hasta que se restableciera el equilibrio. Elara comprendió que la sequía no era simplemente un fenómeno natural, sino una consecuencia de la ruptura del antiguo pacto entre los guardianes y la naturaleza. Su misión se volvió clara. Debía encontrar la manera de contactar con el guardián de la reserva. La investigación le llevó a un viaje profundo hacia los misterios y secretos de este rincón sagrado. Sabía que su misión para restablecer el equilibrio y detener la sequía dependía de encontrar una forma de comunicarse con esta entidad ancestral y estaba dispuesta a explorar todos los caminos posibles. Comenzó por sumergirse en la rica tradición oral y las leyendas transmitidas por las personas que habían vivido en los alrededores de la reserva durante generaciones. Habló con ancianos de las comunidades cercanas y recopiló historias de antiguos guardianes que habían mantenido la armonía en Eldoria a través de rituales y ofrendas especiales. Una de las historias más intrigantes que escuchó hablaba de un antiguo templo escondido en lo más profundo del bosque. Según la leyenda, este templo era el lugar de encuentro entre los guardianes
y la naturaleza. Era un sitio sagrado donde se realizaban ceremonias para renovar el pacto entre ambas partes. Intrigada por esta pista, Elara comenzó su búsqueda del templo. Utilizó su conocimiento de la reserva para orientarse en el denso bosque. Durante días exploró áreas remotas, siguiendo pistas y observando la vegetación y las formaciones rocosas en busca de señales que la llevaran al templo olvidado. Finalmente, después de una dura búsqueda, Elara tropezó con un claro en el bosque que parecía diferente de los demás. El suelo estaba cubierto de hojas secas y había un aire solemne en el lugar. En el centro del claro se alzaba un gran árbol antiguo. Su tronco se encontraba cubierto de enredaderas y musgo. Elara se acercó al árbol con reverencia, sintiendo que estaba en un lugar especial y significativo. Al examinar más de cerca, notó una piedra tallada en la base del árbol. Las inscripciones en la piedra eran similares a los símbolos que había encontrado en la roca cerca del arroyo. Parecía que estaba en el lugar correcto. Siguiendo su instinto, Elara comenzó a investigar el árbol y descubrió una serie de rituales descritos en las inscripciones. Había menciones de ofrendas específicas que debían presentarse al guardián del Doria y pautas para la comunicación con esta antigua entidad. Decidió seguir las instrucciones y preparar las ofrendas. Recogió hierbas aromáticas, flores silvestres y frutos de la reserva, todos cuidadosamente seleccionados. Mientras realizaba los rituales, un cambio en la atmósfera del claro se hizo evidente. El viento parecía llevar sus palabras y ofrendas hacia lo alto, y el susurro de las hojas se volvió más pronunciado. La conexión con la naturaleza y el espíritu del Doria se volvía tangible. Entonces ocurrió algo extraordinario. Una figura etérea comenzó a emerger lentamente del tronco del árbol. Una entidad luminosa y majestuosa que irradiaba una profunda sabiduría. Era el guardián del Doria, cuya presencia se hizo evidente a través de una manifestación espiritual. Elara sintió una mezcla de emoción, humildad y respeto al encontrarse cara a cara con el guardián de la reserva, y se arrodilló ante él. Sabía que esta entidad ancestral tenía la clave para comprender la sequía y restaurar el equilibrio en el Doria. La comunicación comenzó en un lenguaje que no era verbal, sino una conexión espiritual que trascendía las palabras. Elara sintió que su mente se expandía para abarcar la vastedad del Doria y que el guardián compartía con ella imágenes y sensaciones que hablaban de la historia de la reserva. Vio el surgimiento de los primeros guardianes, seres humanos que habían comprendido el pacto con la naturaleza y habían aceptado la responsabilidad de proteger y cuidar la reserva. A medida que la conexión se fortalecía, Elara comenzó a comprender la causa de la sequía. La reserva estaba sufriendo no solo por la interferencia reciente de los guardianes, sino también por la desconexión de las comunidades circundantes con la naturaleza. La sequía era un reflejo de la pérdida de respeto y comprensión por el equilibrio natural. El guardián compartió con Elara una visión de lo que el Doria podía ser, un lugar donde la armonía entre los seres humanos y la naturaleza se restauraría. Se necesitaba un esfuerzo conjunto de las personas que vivían en las cercanías de la reserva para comprender y honrar el pacto con la naturaleza. Elara se dio cuenta de que su misión no era solo convencer al guardián de que entendía la lección, sino también inspirar a las comunidades locales a hacer lo mismo. A medida que la comunicación continuaba, Elara sintió una sensación de urgencia.
El guardián le reveló que la sequía empeoraría si no se tomaban medidas para volver al equilibrio. La reserva estaba en peligro y el tiempo apremiaba. El Ara expresó su compromiso de ayudar a cambiar el curso de los acontecimientos. Prometió trabajar incansablemente para restablecer la armonía en el Doria y unir a las comunidades locales en esta causa. El guardián asintió con aprobación y gratitud, y la comunicación llegó a su fin. A medida que la presencia del guardián se desvanecía, el Ara sintió una profunda gratitud. Sabía que tenía una tarea difícil por delante, pero también sabía que había encontrado la clave para salvar la reserva. Se levantó del suelo llena de un nuevo propósito y una conexión más profunda con la naturaleza que la rodeaba. Ahora estaba lista para regresar a las comunidades locales y emprender una misión para restaurar el equilibrio y detener la sequía que amenazaba la reserva. Su primera acción fue ponerse en contacto con los líderes de las comunidades cercanas. Organizó reuniones en las que explicó la importancia de volver al equilibrio en el Doria. Compartió su experiencia con el guardián y transmitió la visión de un futuro en el que los seres humanos y la naturaleza coexistieran en armonía. El Ara sabía que para persuadir a las comunidades locales tenía que demostrar con hechos su compromiso con la causa. Organizó jornadas de limpieza en la que los residentes de los pueblos cercanos se unieron para recoger basura y desechos que habían contaminado la reserva. Esta acción no solo mejoró la apariencia del Doria, sino que también simbolizó el respeto por el entorno natural. Además, promovió la educación ambiental en las escuelas locales. Dio charlas a los estudiantes sobre la importancia de la conservación y la conexión con la naturaleza. Animó a los jóvenes a visitar la reserva y experimentar por sí mismos su belleza y fragilidad. El Ara también se embarcó en una campaña de reforestación. Con la ayuda de voluntarios de las comunidades cercanas, plantó árboles nativos en áreas que habían sufrido la deforestación. Este esfuerzo no solo ayudó a restaurar la flora y fauna del Doria, sino que también fortaleció la relación entre las personas y la reserva. Sin embargo, la acción más simbólica que el Ara hizo fue la organización de una ceremonia especial en el antiguo templo del bosque. Siguiendo las indicaciones del guardián, preparó ofrendas de gratitud y respeto a la naturaleza. Invitó a los líderes de las comunidades locales y a sus habitantes a unirse a esta ceremonia, en la que se renovaría el compromiso con la reserva. La ceremonia fue un evento conmovedor y significativo. Las personas se unieron en círculo alrededor del antiguo árbol, ofreciendo sus respetos y comprometiéndose a vivir en armonía con la naturaleza. A medida que el Ara cumplía con su promesa, la sequía comenzó a ceder. Las lluvias, que habían estado ausentes durante tanto tiempo, comenzaron a caer sobre la reserva y los arroyos volvieron a fluir. La historia del Ara se convirtió en una leyenda en la región, una historia de perseverancia y amor por la naturaleza. El Ara continuó viviendo en la reserva rodeada de la belleza y la paz que tanto amaba. Y hasta aquí ha llegado la historia. Espero que ya estés dormido o dormida y queremos agradecerte que nos hayas escuchado y mañana, cuando te despiertes, entres en el podcastparadormir.com para seguirnos en nuestras redes sociales y también que nos des el feedback del capítulo que acabas de escuchar. ¿Vale? Bueno, descansa.